La educación en la ciudad, un compromiso compartido, organizada conjuntamente entre la Delegación de Recursos Humanos, concretamente el Servicio de Análisis y Estudios, y la Delegación de Educación, e incluida en el Plan Municipal del Ayuntamiento de Dos Hermanas. Esta jornada se celebra con motivo del 30 de noviembre, Día Internacional de la Ciudad Educadora, cuyo lema este año es la ciudad educadora como laboratorio de aprendizajes, ciudadanía y transformación social. En la ciudad educadora, la educación trasciende los muros de la escuela para impregnar toda la ciudad. Gracias a la Concejalía de Cultura y Fiestas Mayores por cedernos este espacio, en el que podremos escuchar al profesor y doctor Joan Manuel del Pozo con su ponencia Ciudad Educadora y Gobernanza Local. Y posteriormente se desarrollará un taller impartido por la doctora Seila González para el grupo de trabajo designado. Sin más, doy paso a la presentación de las personas que componen la mesa institucional. El alcalde de nuestra ciudad de Dos Hermanas, Francisco Rodríguez García. A su derecha, Pilar Lleonard Forradella, licenciada en Ciencias de la Educación y Educación Social, especializada en la dirección de programas educativos de ciudad y la gestión de proyectos en la administración pública. Ha desarrollado labores docentes a nivel universitario y ha liderado proyectos para la mejora del bienestar social y la educación en Barcelona, colaborando con la red de ciudades educadoras estatales e internacionales. Actualmente es la jefa de programas educativos de ciudad en la Dirección de Educación del Ayuntamiento de Barcelona y responsable de Barcelona Ciudad Educadora. Miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Internacional de las Ciudades Educadoras. Y a la izquierda del alcalde, el concejal delegado de Educación, Rafael Rey Sierra. Gracias, Rocío, por la presentación de la mesa. Pilar, representante de AICE, alcalde, Paco, gracias por acompañarnos en el día de hoy y estar con nosotros aquí. Sabemos de lo ocupadas que están vuestras agendas y es un orgullo que estéis hoy aquí. Gracias también a todos los participantes de esta jornada formativa que, como bien ha comentado Rocío, pues se celebran con motivo de la celebración del Día Internacional de la Ciudad Educadora, que es este 30 de noviembre. En este sentido, pues invitaros y animaros a que participéis en todas aquellas actividades lúdico-educativas que ha diseñado los servicios municipales educativos del Ayuntamiento de Dos Hermanas, que se van a celebrar muy cerquita de aquí, en la Plaza de la Mina, este sábado en horario de mañana. Os mandaremos la información a los centros educativos para que lo podráis difundir a vuestras familias y pasemos una mañana aquí con actividades para todos aquellos que se quieran acercar. Pues, como bien ha dicho Rocío en la exposición, la mayoría de las actividades y programas que se realizan desde la Concejalía de Educación tienen que ver con la ciudad educadora. Ejemplo de ello, pues el lema de este año, de la inauguración del curso escolar, donde pues todas las actividades e hilos diseñadas a lo largo del curso pues van con el lema de ciudad educadora, ¿no? En este sentido, las jornadas formativas de hoy, el único objetivo que tienen es el de adquirir conocimientos y aprendizaje para que den una visión global de lo que es una ciudad educadora, para poder después transmitirlo a través de los grupos de participación pues a los diferentes centros educativos, a las diferentes asociaciones de padres y madres y a las entidades locales. Ese es el sentido de esta jornada y, bueno, en ese aspecto pues os deseo que sean una jornada fructífera. Sin más, yo voy a pasar en primer lugar la palabra a Pilar, representante de AICE, y después cerrará nuestro alcalde Paco Rodríguez. Gracias. ¿Se oye? Sí, ¿eh? Gracias. Perdonad porque estoy muy constipada. Espero que se me entienda bien. Gracias, alcalde. Gracias, concejal delegado de Igualdad. Y gracias al equipo técnico Rocío Rebollo y Elena Álvarez y a todo su equipo por haber conseguido llegar hasta aquí hoy. Buenos días a todos y a todas.
Quiero comenzar agradeciendo a la organización y al equipo encargado de coordinar este importante encuentro de formación e intercambio, cuyo objetivo, tal y como se ha comentado ahora, es reconocer y fortalecer el concepto de ciudad educadora, reflexionar, inspirarnos y comprometernos con la idea transformadora, que no es otra que la de construir comunidades en las que la educación sea el eje transversal de nuestro desarrollo, de nuestra convivencia, de nuestro presente y de nuestro futuro. Es un gran honor para nosotros estar aquí hoy en Dos Hermanas, una ciudad con una gran historia, como hemos ido leyendo y nos han comentado, con un presente dinámico y, sobre todo, con un gran potencial e interés para seguir avanzando como ciudad educadora. Quisiera destacar los lazos de colaboración y valores compartidos entre la ciudad de Dos Hermanas y la AICE, la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras, como conectora de los valores y los principios de la Carta de Ciudades Educadoras, para co-construir más y mejor nuestras ciudades como ciudades educadoras. Como saben, desde la AICE trabajan con entusiasmo y con compromiso para promover estos valores y estos principios que guían el movimiento internacional de ciudades educadoras, de la cual Dos Hermanas forma parte desde el 2018. Me encuentro aquí en calidad de miembro del Comité Ejecutivo de la AICE, de la ciudad de Barcelona, como se ha comentado, y en representación de la secretaria general de la asociación, señora Marina Canals, que se excusa su presencia por coincidir con otra formación en Italia. También he venido muy bien acompañada, como se ha dicho antes, por dos formadores y formadora excepcional que nos ayudarán a profundizar en esta visión y en encontrar herramientas prácticas para llevarla a cabo. El doctor Joan Manuel del Pozo y la doctora Sheila González, dos personas expertas y grandes conocedoras de la ciudad educadora. Estoy convencida que serán la fuente de inspiración y una guía fundamental para el trabajo que queremos realizar hoy. Después leerán sus currículums y tienen unos currículums muy largos, ¿no? Pero sí que me gustaría destacar que tanto uno como otro han participado en actividades internacionales como ponentes en diversos seminarios y congresos realizados por la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras. El doctor del Pozo ha sido miembro del Comité Científico y ponente en diversos congresos internacionales y nacionales organizados por la AICE y sus redes territoriales. Y actualmente, además, forma parte del Comité Científico del próximo Congreso del 2026 que se realizará en la ciudad de Granollers. Sheila González, por su parte, es una asesora y experta en el tema. Ha elaborado la guía metodológica, que no sé si está ya publicada. La guía está elaborando la guía de evaluación y además ha sido impulsora del proyecto educativo de Ciudad Educadora en muchas ciudades del Estado español. Con su contribución, hoy en esta jornada, sin duda, no solo sumarán conocimiento, sino que también un gran valor añadido para seguir trabajando y avanzando con el rigor y el entusiasmo que se merece vuestra ciudad y todos y todas vosotras. Por ello, repito, esto es una magnífica oportunidad para fortalecer la ciudad, su ecosistema educador y, en definitiva, el bienestar de todas las personas que lo habitan. Como bien saben, trabajar desde la perspectiva de ciudad educadora y los principios de la Carta implica un compromiso firme de justicia social y global. Es un trabajo que pone en el centro los valores democráticos y busca fortalecer las oportunidades para todas las personas, sin distinción. En este contexto, permitidme que ponga el foco en algo esencial, los municipios, ya que tienen un papel fundamental, así como lo es también la intencionalidad política y el compromiso de los alcaldes y alcaldesas y las autoridades locales, ya que son esenciales para que avancemos en la construcción de una ciudad más inclusiva, equitativa y participativa. Por lo tanto, creo que es fundamental reconocer que una apuesta política firme y sostenida en el tiempo es de vital importancia para consolidar los principios de la Carta, asegurando su implementación y su continuidad. Como sabéis, los municipios se convierten en espacios vivos que no solo educan, sino que también aprenden de su ciudadanía, consolidando un proyecto común basado en la inclusión, la participación y el aprendizaje mutuo. Creemos firmemente que los municipios pueden y deberían ser agentes transformadores y que tienen un papel único y fundamental en la construcción de sociedades inclusivas, sostenibles y resilientes. Esta cercanía no solo les otorga legitimidad, sino también la capacidad de liderar procesos de cambio significativo. Son el primer nivel de gobierno que puede responder de manera ágil y efectiva. Además, tienen la posibilidad de movilizar recursos y redes locales. Por lo tanto, la ciudad educadora necesita de su voluntad política firme y sostenida, como he comentado, que coloque la educación
como prioridad transversal en la agenda municipal, que potencie la colaboración interseccional, fomentando el diálogo entre diferentes direcciones o áreas, como hoy aquí hay una clara representación de cultura, de deporte, de urbanismo, de servicios sociales, de educación, de policía local, etcétera, para diseñar estrategias integrales. En este sentido, la creación de una mesa de coordinación de ciudad educadora es muy importante como espacio de encuentro y construcción de representantes de diferentes áreas. Las ciudades educadoras necesitan de la participación activa de la ciudadanía, y que esté en el eje de sus políticas, reconociendo el poder de las personas y las comunidades locales para aportar ideas, asumir responsabilidades y convertirse en protagonistas del cambio. Por todo lo comentado, este espacio de hoy nos brinda la oportunidad de compartir aprendizajes con el ámbito político y técnico y también de construir puentes de colaboración entre diferentes agentes para asegurar la continuidad de los esfuerzos de este camino. Así pues, la importancia de la formación constante y el intercambio de experiencias entre municipios son la base para mejorar las prácticas educativas. Debemos recordar que la construcción de una ciudad educadora requiere un enfoque transversal, integrando políticas públicas, ciudadanía y el entorno social para un impacto duradero, es decir, un trabajo transversal con visión integral. Por ello, insisto en la idea de que hoy tenemos una gran oportunidad para fortalecer este compromiso con vuestra ciudad, Dos Hermanas, y avanzar hacia una sociedad más justa y solidaria para todas las personas. Me gustaría acabar con dos citas. Una de Francesco Tonucci, que es un pedagogo italiano que supongo que conocéis, que como ustedes saben es un conocido pedagogo y defensor del derecho de los niños a ser escuchados y la ciudad como un espacio educativo. Dice así: la ciudad debe ser el lugar en el que todas las personas, sin distinción de edad, puedan encontrar un espacio para aprender, participar y desarrollarse plenamente. Con esta cita quiero resaltar la idea de la ciudad como un ecosistema educativo vivo que debe ser inclusiva y accesible para todos y todas, lo que se alinea con los principios de la ciudad educadora. Tonucci refuerza la idea de ciudad como un espacio dinámico, inclusivo y formativo. La segunda cita, ya para acabar, es de una filósofa catalana que se llama Marina Garcés y dice así: la educación es un conjunto de relaciones posibles que hacen posible acoger la existencia de todos y todas. Esta cita de Garcés se alinea también perfectamente con la visión de una ciudad que acoge y valora la diversidad, creando un ambiente propicio para el crecimiento de sus habitantes, donde la ciudad se convierte en un espacio de aprendizaje continuo, donde se fomenta la participación, el diálogo y la convivencia. Esta cita refuerza la transformación y compromiso como pilares fundamentales de la ciudad educadora. Nuestro cometido, desde el impulso de Ciudad Educadora, es tejer una red sólida de compromiso y de implicación que integre a todos los actores, a los técnicos y técnicas, a los políticos y políticas y a la ciudadanía, desde esta mirada integral. Desde esta mirada integral, los municipios se convierten en verdaderos agentes transformadores, liderando con creatividad y determinación en el desafío de construir las ciudades educadoras. Por lo tanto, la ciudad educadora es, en esencia, una invitación a construir juntos y juntas un presente más justo y un futuro más prometedor. Estoy segura, y este es mi deseo, que el encuentro de hoy sumará en este avance. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todas y a todos. Pilar Llonar, representante del Comité de Dirección o Comité Ejecutivo de la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras, profesor, doctor Joan Manuel del Pozo, profesor de Filosofía de la Universidad de Barcelona, Sheila González, doctora también, experta universitaria, miembros de las Dos Hermanas Ciudad Educadora, técnicos y técnicas de las diferentes áreas y delegaciones de nuestro ayuntamiento, miembros de la comunidad educativa de nuestra ciudad, amigos y amigas todas y todos. Voy a ser muy breve, hoy estoy aquí para dar la bienvenida a todas y a todos vosotros y vosotras, daros los buenos días antes que nada y desearos una jornada fructífera. Le comentaba antes de comenzar
esta inauguración al profesor, también a la representante de la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras, la trayectoria desde hace ya décadas de este ayuntamiento de la ciudad de Dos Hermanas en varios caminos o vías en materia educativa. Y es verdad que hemos pegado en estas últimas décadas, al menos desde lo que yo conozco en primera persona, cuando allá en el año 90 fue mi primera, digamos, relación con este ayuntamiento y formé parte del equipo promotor de lo que hoy conocemos todas y todos como Universidad Popular. Eso fue por allá por el año 89, creo recordar. Nos llevamos 2 años en esta ciudad para constituir esa institución, y fue en el año 91 cuando formalmente la Universidad Popular, dependiente del área de educación, empieza a andar sus primeros pasos. Y desde esa perspectiva y esa práctica de una ciudad que en los años 90 tenía poco más de 50, 60.000 habitantes, las personas, hombres y mujeres que compartíamos un espacio común que era la ciudad, y era la ciudad de Dos Hermanas. Nos encontramos hoy aquí en el 2024 con un nuevo proyecto que no es otro que el de Dos Hermanas Ciudad Educadora, cuyo germen y origen nos vamos al año 2018 hasta el día de hoy. 2018, donde las técnicas de educación, a las que quiero felicitar particularmente hoy por ese trabajo que habéis desarrollado a lo largo de estos años, han intentado con todas las áreas de este ayuntamiento, con todas las delegaciones, el llevar a la práctica y de manera transversal los conocimientos, el aprendizaje y la experiencia que han podido y han tenido la oportunidad de realizar a lo largo de este año, para que la educación, y una educación de calidad, se convierta en un motor, en una línea transversal que nos guíe, y en este caso a mí particularmente como alcalde y a mi equipo de gobierno, como un proyecto realmente transversal, donde se nos marque la política de gobernanza local que desde el municipio queremos impregnar y llevar a todos y cada uno de los rincones de la ciudad. Por lo tanto, mi agradecimiento en primer lugar a los que habéis hecho posible desde el 2018 este proyecto, Dos Hermanas Ciudad Educadora, y mi agradecimiento también, como no puede ser de otra manera, a las diferentes áreas técnicos y técnicas que formáis parte de las diferentes áreas también de nuestro ayuntamiento, y que sois la capa transmisora de todos estos valores a los que hacía referencia Pilar en nuestra ciudad. Proyectos de experiencia, de conocimiento, de aprendizaje, donde la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras, pues también hay que agradecerle el que nos haya permitido ese intercambio de experiencias, porque sin lugar a duda también han sido una herramienta fundamental para que los técnicos y técnicas municipales lleven a la práctica esa idea de inclusión, de sostenibilidad, de participación activa en la ciudad de Dos Hermanas. Prometí ser breve, estamos todas y todos, creo, expectantes para escuchar al profesor, al doctor Joan Manuel, y por lo tanto no me queda más que pedirle a Joan Manuel que queda inaugurada esta jornada formativa, y desearos a todos que saquéis provecho y que disfrutéis de unas jornadas que ha preparado Dos Hermanas Ciudad Educadora, la Delegación de Educación, y en la que estoy seguro pues vamos a una vez más a sacar conocimiento y aprendizaje de esta jornada. Gracias a todas y a todos.
Ahora nuestro alcalde le hará entrega de una estatuilla a Pilar Lleonart como representante de la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras, símbolo del compromiso e ilusión que tiene nuestra ciudad en este proyecto. Precioso. Qué símbolo más bonito de ciudad. Lo llevaremos al AICE, ¿eh? Pues bajamos, ¿verdad? Ahora veremos un vídeo en el que aparecerán imágenes representativas de nuestra ciudad y actividades que nos hacen ser Dos Hermanas Ciudad Educadora. Soy Elena, compañera de vosotras de Técnica de Educación. Como habéis podido observar, en la celebración del curso pasado del Día Internacional de Ciudades Educadoras, lo celebramos activamente en la Plaza del Arenal. Contamos con la participación de diversas entidades sociales, asociaciones culturales, de Montequinto, de Fuente del Rey, de Dos Hermanas, así como artistas locales, varios clubes de lectura y nuestras artesanas maravillosas de la Delegación de Igualdad. Todas esas personas que participaron son una muestra de cómo tanto la aportación individual como la colectiva fomenta el sentimiento de pertenencia y de contribución a su ciudad, formando y forjándose una identidad propia. Ahora, Joan Manuel, creo que es su turno. Paso a presentaros a nuestro primer invitado, Joan Manuel del Pozo, profesor, doctor en Filosofía por la Universidad de Barcelona, con un amplio conocimiento y experiencia a nivel educativo, tanto en el campo de la docencia como de la Universidad de Girona, como a nivel político. En la universidad ha ejercido cargos como vicerrector de investigación y transferencia del conocimiento. Ha sido diputado en el Congreso durante varios años, muchos años. Demasiados. Muchos. En el Parlamento también, y teniente de alcalde del Ayuntamiento de Girona, además de conseller de Educación.
fue nombrado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña para coordinar el Pacto Nacional para la Educación. Recientemente ha sido nombrado presidente del Consejo Escolar de Cataluña. Autor de numerosas investigaciones, publicaciones y traducciones en filosofía social y política. Mencionar el ensayo Educacionario, una invitación a pensar y a sentir la educación a través de 60 conceptos, y además el ensayo también de ética urbana, Ciudades de valores, ciudades valiosas. Como conferenciante, ya lo ha mencionado antes Pilar, Joan Manuel mantiene una intensa actividad en seminarios, congresos organizados por AIC. Y no voy a mencionar todos los países donde has estado, pero de continente americano, europeo y africano. Ha participado como ponente en la Carta de Ciudades Educadoras, que la tenéis vosotros en vuestras bolsitas, en el año 2004 y 2020, porque es una carta viva que se está constantemente revisando. Actualmente preside el comité, que también lo ha mencionado Pilar, científico del Congreso, que próximamente se realizará en Granollers en el 2026. Bueno, pues esperamos que nos remuevas mucho, que nos hagas reflexionar mucho con tu ponencia Ciudad Educadora y Gobernanza Local, y te agradecemos enormemente tu presencia. Muchísimas gracias. Soy yo quien debe empezar diciendo buenos días, por supuesto, y gracias por la invitación a estar en una ciudad educadora como Dos Hermanas para reflexionar sobre lo que eso significa y las posibilidades de mejora que eso representa para la ciudad. Agradezco de antemano la atención que me vayáis a dispensar. Lo que hemos recibido hasta ahora de Dos Hermanas es todo cordialidad y eficacia en la preparación, y por tanto estoy encantado de tener la oportunidad de compartir estos minutos para hablar de ciudad educadora y gobernanza local, como se ha dicho. El enfoque es un enfoque que alguien podría pensar que sobrevuela la vida real. Y yo quisiera decir que en ese sobrevuelo, en principio, debería posibilitarse una perspectiva enriquecedora de la realidad. La realidad no siempre es lo que está más cerca. Y para ver la realidad bien, ahora sabéis que se ha puesto de moda el dron, y todo el día estamos viendo drones que nos permiten reconocer los espacios desde una perspectiva que no era la habitual. Yo intento que con mi propuesta se tome esta perspectiva sobre las posibilidades, la naturaleza primero y las posibilidades después de ciudad educadora. Voy a distribuir la intervención en 4 puntos. Un primero sobre el concepto de ciudad educadora, un segundo sobre lo que podríamos llamar el contexto concreto y actual en el que viven las ciudades, porque a pesar de que pueda haber perspectivas aéreas o de dron sobre la realidad, al final la vida transcurre en la calle, transcurre en la zona donde hay polvo, ruido y dificultades. Y, por tanto, hay que ver cuáles son esas dificultades para ver cómo las afronta la ciudad. En tercer lugar, la idea de gobernanza. Y, en cuarto lugar, las oportunidades que una buena gobernanza asociada a la idea de ciudad educadora puede reportar. Vamos, pues, al primer punto, que sería el más filosófico, por así decirlo, que es el concepto de ciudad educadora. Se ha dicho, creo que soy profesor de filosofía y, para mayor INRI, profesor de filosofía antigua. Es decir, que hablo de griegos y romanos como si fueran mis hermanos actuales, porque la verdad es que son una gente que dijeron cosas muy sabias, aunque tenían graves defectos también, como ahora mismo diré. Un poeta griego, Simónides, del siglo VII a.C., es el antecedente más lejano que yo conozco de la idea de ciudad educadora. Permitidme que solemnemente diga las palabras en griego, son solo 3. Polis andra didaskei, que traducido quiere decir la ciudad enseña o educa, atención, andra, a los varones. Primer defecto de los griegos. Ignoraban la igualdad entre hombres y mujeres. Peor aún, despreciaban a las mujeres.
Bien, no vamos ahora a criticarlos por eso, aunque tengamos que constatar que hubieran sido mejores si hubieran descubierto ya la igualdad entre hombres y mujeres. Si sustituimos andra, que es varón, por anthropus, entonces ya podemos firmar la frase de Simónides. La ciudad educa a las personas humanas, hombres y mujeres. Y lo interesante es que sea el sujeto educador sea la ciudad, porque ya se nos dice algo. No es necesariamente el maestro concreto o individual, con todo el respeto, el pedagogo, el instructor, el gimnasta, el que educa. Es el conjunto de la ciudad el que tiene una capacidad formadora que llamamos nosotros muchas veces educación no formal o informal, pero que acaba modelando también la vida de las personas, aunque sea sin conciencia de ello. Y por ahí viene la idea de ciudad educadora, a despertar la conciencia de que toda la ciudad, todos sus agentes, en toda su diversidad, además de las escuelas, que por supuesto son estimadísimas, queridísimas, por ciudad educadora no faltaría más, porque es en ellas donde se ha depositado eso que llamamos educación formal, que también educa, faltaría más. Pero lo interesante es descubrir y poner en activo todas las posibilidades que hay, además de las estrictamente escolares. El antecedente lejano era Simónides, antecedente cercano de ciudad educadora, años 60, un gran político francés, pero no por francés, sino por europeísta, Jacques Delors, autor de un libro precioso, La educación, un tesoro escondido. Jacques Delors, en un artículo suyo, habló de las villes éducatrices, es decir, las ciudades educadoras, exactamente en francés. Esa idea quedó ahí como un articulito de un hombre importante que resucitó después, y ahí está ya la ciudad educadora actual. Marta Mata, concejal del Ayuntamiento de Barcelona en tiempos del alcalde Pascual Maragall, gran pedagoga, que recibió del alcalde Maragall la instrucción siguiente. Estamos transformando, Marta le dijo, Pascual, me estoy reproduciendo, por supuesto, de forma ficticia estas palabras, pero fueron aproximadamente estas, según me contó una vez Marta Mata. Le dijo, Marta, estamos transformando en piedra dura la ciudad de Barcelona para los Juegos Olímpicos, pero no quiero que quede solo asociado el Juego Olímpico a la piedra dura. Quisiera dejar también una herencia que no fuera de piedra. ¿Qué podemos hacer? Y Marta Mata dijo, aquí tienes la idea de Jacques Delors, podemos fundar un movimiento de ciudades educadoras que es el que ahora tenemos. Empezó en el año 90, los Juegos eran en el 92, aquí también celebrabais la Expo sevillana, ¿no? Y en ese año Barcelona se transformó físicamente muchísimo, pero también se transformó mentalmente, espiritualmente, como queráis llamarle. Ese poder tierno que tiene la educación, que no es el poder de la piedra, ni es el poder del dinero, es el poder de las ideas, es el poder de los valores. Y ese movimiento ha conseguido llegar a 500 no personas, sino ciudades en el mundo que practican, tanto como pueden, la idea de ciudad educadora. Esta idea que se puede explicar desde un punto de vista filosófico del siguiente modo. Necesitamos no cerrarnos en un concepto reduccionista de educación. El concepto reduccionista de educación la sitúa como enseñanza curricular, que es importantísima. Yo soy profe y, por tanto, valoro muchísimo lo que es el trabajo dentro de los centros escolares, escuelas, institutos, universidades, donde sea. Pero la educación es más que eso. Y la educación reduccionista cierra la educación en las paredes de la escuela. La idea de ciudad educadora es vamos a volver porosas las ciudades de la escuela. Vamos a permitir que los valores que se cultivan dentro de la escuela, por esos poros, se traspasen a la ciudad. Pero esos poros también tienen viaje de vuelta, que por esos poros entre el aire de la ciudad en la escuela. Es decir, que se produzca un intercambio de capacidad formativa que va de dentro de lo escolar afuera, a lo ciudadano, y que va de lo ciudadano a lo interior de la escuela. ¿Y eso por qué? ¿Por qué es así? Porque el ser humano es un ser que nace con una precariedad extraordinaria. Recordad una célebre película de los años 60 de François Truffaut, L'enfant sauvage, en francés, el niño salvaje, que explica una historia real sucedida en los alrededores de París en el siglo XVIII. Encuentran a un ser humano bestializado, es decir, un niño de unos 12 años en un bosque cerca de París, que se ha criado como una bestia, abandonado en el bosque. Se crió, por suerte, con lo que fuera, con raíces, con frutas, con leche de animales, con lo que fuera, y fue creciendo físicamente, pero convertido en una bestia salvaje.
llevaron al niño al mejor pedagogo de París de la época y lo tuvo tiempo con él. Se esforzó el pedagogo en humanizarlo. No lo consiguió. No lo consiguió porque la naturaleza humana es tal que nace absolutamente débil de recursos, mucho más débil que la mayoría de animales, y si no se forma, si no se educa desde muy niño o niña, ya no consigue humanizarse. Y el niño, en la historia real del niño salvaje, al cabo de unos meses, un tiempo, huyó otra vez al bosque. Era incapaz de convivir con humanos, ya no era posible hacerse humano. Esa capacidad capacidad sí, pero sobre todo necesidad de ser educados es inherente a nuestra naturaleza que podríamos llamar abierta. Una naturaleza que no nace hecha, que hay que construir desde el vientre de la madre. Hay que construir esa criatura. Y esa construcción la llamamos educabilidad. El ser humano individual es un ser educable desde el momento cero hasta el momento de morir. Una persona puede mejorar sobre sí misma, y eso es educación, mejorar sobre nosotros mismos, puede mejorar sobre sí misma hasta el momento, el lecho de la muerte. Vamos a imaginar el caso de una persona que está peleada con un hermano, con una hermana, y que está a punto de morir. Si esa persona escucha el consejo de otro hermano y dice, hombre, te vas a morir sin darle un abrazo a tu hermana, a tu hermano, y esa persona que está a punto de morir dice, tienes razón, dile que entre, que quiero abrazarla. Y la abraza, esa persona, antes de morir, ha mejorado sobre sí misma, es decir, se ha educado. Ha conseguido otra forma mejor de ser humano, que eso es lo que busca la educación, mejorar constantemente nuestra humanidad. Por tanto, del momento cero al momento último somos siempre educables, no solo en el tiempo escolar. Segundo, aunque no lo parezca, somos siempre individualmente educadores. ¿Por qué? Porque aunque no queramos y no sepamos, cada vez que estamos con otra persona, o más, estamos emitiendo hacia ella mensajes o de mejora o de empeoramiento. No hay neutralidad en las relaciones personales. En las relaciones personales o hay positividad, te estoy aportando algo, tengo empatía contigo, te reconozco, te respeto, etc. O soy frío, estoy por encima de ti, te voy a agredir, no te respeto, es negativo. La neutralidad no existe. En todo caso, si es neutra, es buena. Pero siempre estamos transmitiendo a los demás algo que es educador. Imaginemos la escena muy sencilla de andar por una acera relativamente estrecha y que venga frente a nosotros una persona que se mueve peor que nosotros. Nosotros andamos bien, esa persona, por edad o porque lleva un carrito de la compra o un carrito con niño más aún, o un bastón, quien se baja de la acera para que consiga ella mantenerse en lugar seguro, es una persona que está educando. Le está diciendo, yo a usted le respeto, usted me merece como persona la atención de no perjudicarla. Entonces yo me bajo. Y al revés, si un chaval o una niña de 18 años, que tiene toda la salud del mundo, ve venir alguien con debilidad por delante y obliga a ese alguien a bajarle, le está mandando un mensaje deseducativo. Le está mandando un mensaje de falta de respeto, de desprecio a su limitación. Algo tan sencillo como andar por la acera educa o deseduca. Pues bueno, a partir de ahí, si eso es así, si aceptamos que es así, y creo que se puede aceptar, es que todo lo que hacemos en la vida transmite a los demás un mensaje constructivo de su humanidad o destructivo de su humanidad, educador o deseducador. Es decir, somos siempre educables, pero somos siempre individualmente educadores. Damos un paso más en la reflexión y decimos, ¿qué es la ciudad? Además de las casas y las calles y los semáforos y los puentes y los parques. ¿Qué es la ciudad? Es la ciudad de los ciudadanos y las ciudadanas, es decir, es sobre todo un fenómeno humano. Pues bien, vamos a trasladar las condiciones del humano individual al humano colectivo. Si el humano individual es siempre educable, el humano colectivo llamado ciudad también es siempre educable. Es decir, el conjunto de la ciudad puede mejorar sobre sí mismo permanentemente. Una ciudad, por ejemplo, voy a ponerles un ejemplo también vivido personalmente. En mi ciudad, en Gerona, Girona en catalán, hace 30 años era un riesgo pasar un paso de peatones, ¿cómo se llama? Un paso de cebra, era un riesgo, porque los coches y las motos andaban a su aire y no respetaban al peatón. Yo vi cómo con el paso del tiempo y con acciones pensadas para eso, ahora ya
Ahora ya cuando vuelvo a mi ciudad de Girona puedo pasar tranquilo los pasos de cebra porque se ha mejorado, es decir, la ciudad se ha educado en ese punto. Lo mismo que se educa en ese punto, respeto de los pasos de peatones, se puede educar en cualquier otro punto. Se puede educar para formar teatralmente, para formar musicalmente, para formar en 1000 aspectos de la vida, se puede educar a las personas, al conjunto de la ciudad. La ciudad, por tanto, como ser humano colectivo, es igual que el ser humano individual, siempre educable. Siempre puede mejorar sobre sí misma en derechos, en valores, en conductas que sean respetuosas. Pero, siguiendo la analogía anterior, igual que el ser humano es siempre educable y también siempre educador, la ciudad es también siempre educadora. Es decir, según cómo se organice la ciudad, está transmitiendo a los ciudadanos valores de respeto, valores de estímulo a sus capacidades, valores de concordia, de convivencia, de cohesión, de igualdad, etcétera, etcétera. Bueno, cada vez que una ciudad se toma la molestia importante desde el punto de vista de la obra física de permitir que las aceras tengan un acceso para personas con silla de ruedas, con cochecito, los célebres pasos que hacía, bueno, pues está emitiendo un mensaje de respeto a las personas con dificultades de movilidad. Mientras no había eso, ¿qué pasaba? Pues que esas personas tenían un gran problema para subir a la acera. Y quien dice eso dice instalar parques con atención para los niños y con seguridad para ellos, iluminar debidamente tantas cosas que una ciudad tiene que hacer constantemente, tienen siempre capacidad y fuerza educadora. La forma en que, por ejemplo, la policía local puede dirigirse a los ciudadanos puede ser más educadora o menos educadora o incluso podría ser deseducadora. Quien dice la policía dice también el funcionario de Hacienda, dice también la persona que está en un servicio de atención social, que se puede dirigir al ciudadano de muy diversas formas, algunas extraordinariamente positivas. Buenos días, ¿qué necesita usted? ¿En qué puedo ayudarle? Y otras peores. ¿Otra vez aquí? Bueno, pues claro, es que no es lo mismo. Y no es lo mismo dirigirse a otra persona con otra vez aquí o bien, ¿qué tal? ¿Qué puedo hacer por usted? Claro. Educas o deseducas en la forma de mirar, en el tono de tu voz, en la posición de tu cuerpo. En todo eso estás transmitiendo constantemente mensajes. Esa es, yo creo, una muy buena noticia para la humanidad. Tenemos capacidad de influirnos positivamente en todo momento, en toda situación. Vamos a un segundo punto, que era el de, bueno, todo esto que es muy, digamos, filosófico, ¿dónde se realiza, dónde se produce, en qué mundo se sitúa la ciudad, incluso la ciudad educadora? Por supuesto, pues la ciudad educadora no es más que una ciudad, aunque tenga esa buena voluntad. Pues bien, el mundo en el que estamos, lo sabemos muy bien, que es un mundo con una complejidad grande. Alguien dice una complejidad única. Yo creo que no. Que cada época tiene su complejidad propia y sus dificultades propias. Es difícil comparar la dificultad que tiene nuestra época, las dificultades que tenemos los ciudadanos en nuestra época, con las que tenían los ciudadanos romanos en la suya, sobre todo si eras esclavo. Y claro, es que depende de cómo te sitúes en cada época, la complejidad es mayor o menor. Cada época tiene su complejidad, no vamos a ocuparnos ahora de otras complejidades históricas, simplemente a decir, identifiquemos un poco características de nuestra complejidad. Bien, yo creo que hay una característica de carácter ético, que es el individualismo creciente. Sabéis que en los años 80, Margaret Thatcher en Inglaterra, Ronald Reagan en Estados Unidos, establecieron una alianza neoliberal que consistía en decir, como dijo Margaret Thatcher, salgo al balcón y no veo a la sociedad, solo veo individuos. Hombre, un poco corta de vista era, claro, porque sí que ves individuos, pero es que la sociedad es la suma de los individuos. Es que, claro, y si no ves la suma es que ves muy poco. ¿Qué quería decir? Bueno, quería decir ese mensaje tremendo del cual todavía viven grandes fuerzas mediáticas, grandes fuerzas políticas, crecientes fuerzas políticas en el mundo, que es que cada uno tiene que resolver su propia vida con lo que tenga. Y al que le va mal es porque se merece que le vaya mal. Y al que le va bien es porque tiene mucho mérito. Y ya está, sin analizar si el que le han ido mal las cosas empezó con un déficit muy grande de posibilidades, capacidades, oportunidades, estímulos, y al que le va muy bien lo tenía todo a favor.
Si tienes un mínimo sentido de la justicia, debes comprender que la igualdad de oportunidades es elemental, y no solo la igualdad de oportunidades, sino otras, pero ahora no tenemos tiempo de entrar en eso. El hecho es que vivimos en una sociedad muy individualista, donde los valores de la solidaridad, aunque se hable mucho de ella, son muy bajos en la práctica, y eso nos está haciendo seres humanos, digamos, antipáticos los unos con los otros, por esa tendencia a dar codazos para poder prosperar en solitario. Vinculado al individualismo como elemento ético, el individualismo, otro elemento económico, el mercantilismo. Es una sociedad que pone precio a todo. Decía el gran poeta andaluz, sevillano, Antonio Machado, a través de su doble filosófico Juan de Mairena: solo el necio confunde valor y precio. ¿Es lo mismo el valor y el precio? No. Se pone precio, decía el filósofo Kant, a todo aquello que es intercambiable. Si yo pierdo mi reloj, voy y compro otro idéntico. Si yo pierdo a un hermano o pierdo a un amigo querido, podré ganar otro amigo, pero no será aquel amigo, que es absolutamente insustituible. Lo que tiene valor, que es la amistad, que es la hermandad, eso no tiene precio y es insustituible. Y el precio sirve para las cosas materiales. El problema está en que estamos poniendo precio a todo. Y ese mercantilismo convierte también la vida en una lucha cruel, en una lucha despiadada. Un libro de los que me impactó hace ya 20 o más años fue el libro del sociólogo americano Richard Sennett, La corrosión del carácter, donde dice que la nueva forma de trabajar, repito, ya hace bastantes años que hablaba así, ahora es peor, la nueva forma de trabajar es una forma que hunde a las personas, que las convierte en competidoras crueles respecto a las otras personas, y que las perspectivas, digamos, de un trabajo digno para toda la vida, eso ya se terminó y estamos en una lucha selvática para el lugar de trabajo y para unas condiciones de trabajo mínimamente razonables. Todo está mercantilizado. Bauman, un sociólogo muerto hace no muchos años, murió viejo ya el hombre y muy sabio, sabéis que hizo un diagnóstico de nuestra sociedad diciendo que era una sociedad de cultura líquida, o simplemente una sociedad líquida. ¿Qué quería decir con eso? Que era una sociedad en la que todo estaba en un movimiento constante, desordenado y caótico, y que lo que hoy vale, mañana no vale, y que lo que hoy va para arriba, de mañana va para abajo, y que no hay seguridad en nada. Habló incluso del amor líquido. ¿Qué pasa? Lo sólido es estable, lo sólido es permanente. Y digamos que siglos atrás, incluso años atrás, no muchos, o unos cuantos ya, un niño o una niña podían oír en la escuela, en la parroquia, en la familia, en la calle, más o menos lo mismo. Hoy oyen cosas muy distintas en cada uno de los lugares donde se mueven. Eso, por una parte, es una riqueza, por otra parte, es una inestabilidad. Se crea una inseguridad, y el problema de la inseguridad en la sociedad contemporánea es un problema grave. Porque ¿qué pasa cuando crece la sensación de inseguridad? Crece la exigencia de seguridad, es decir, de securitarismo, es decir, de caer en el control. Crece la necesidad de decir, ponemos cámaras en todas partes, y a todos hay que someterlos a un registro permanente de... Bueno, por tanto, estamos en una situación difícil, en nuestra complejidad, también por esta razón de la liquidez cultural. Las desigualdades son crecientes, lo decía en relación al trabajo, no insisto en esto. Y otro problema importante que tenemos en nuestra complejidad actual, la insostenibilidad general. Insostenibilidad climática, pero insostenibilidad incluso democrática. Vemos constantemente cómo valores esenciales de la democracia se ponen en riesgo con una frivolidad extraordinaria, y cómo triunfan opciones políticas inexplicables. No voy a entrar en detalles, pero todos sabemos qué pasó con las elecciones americanas, todos sabemos resultados de elecciones nuestras cercanas, etcétera, etcétera, que sorprenden mucho porque van a reforzar opciones que van, de hecho y en el fondo, a negar los valores democráticos, a negar el diálogo, a negar la igualdad, a negar la participación y a insistir en valores que son precisamente individualistas, demagógicos y contrarios a la más elemental democracia. Pero al mismo tiempo que nuestra complejidad tiene estos problemas, que son problemas para la educación, por supuesto, para la educación formal y la otra, porque en un contexto mercantilista, individualista, líquido, desigual e insostenible, pues es muy difícil transmitir valores constructivos de humanidad. Pero
Vamos a hablar de lo positivo. En la complejidad hay luces y sombras. Si estas eran las sombras, ¿cuáles son las luces? Pues la luz es que todavía hay libertad, que la libertad es esencial para los seres humanos. Decía, ¿sabéis que en el Quijote el mejor libro del mundo? Aunque el Quijote dice que el mejor libro del mundo es el Tirán lo Blanc, porque es muy generoso Cervantes. Pero bueno, sin duda, el gran libro de nuestro país y de la literatura mundial. Cervantes, en su prólogo, recibe a un amigo y le dice: estoy preocupado porque tengo que hacer un prólogo y no sé cómo hacerlo, y el amigo le da unos consejos. Y entre los consejos dice: tienes que hacer alguna cita en latín, porque da mucha categoría, ¿no? Y una de las citas que le da es una frase de Horacio que dice, también en latín, hemos dicho una en griego, vamos a decir una en latín, ¿no? Non bene pro toto libertas venditur auro. La libertad no se vende bien por todo el oro del mundo. La libertad es un bien tan preciado como la vida. Y sabemos que en la vida real, y no digamos en la literaria, muchos han preferido la muerte a una vida sin libertad. Necesitamos ser libres. No queremos, es que ser libre quiere decir que tú diriges tu propia vida y que no te la dirige otro, que no te manda otro. Bien, esa libertad tan preciada todavía la tenemos mermada, algo mordida, algo enfermita, pero todavía vivimos en libertad. Y esa libertad podemos ponerla al servicio de valores o de contravalores, de la educación o de la deseducación. Bueno, pues hagamos la buena opción. Pongamos la libertad al servicio de un compromiso educativo abierto y permanente. Sintámonos educadores en todo momento del día, con la forma de tratar a los demás, con la forma de mirar, con la forma de hablar. En eso estamos transmitiendo siempre algo que hace mejores a los demás, por tanto que los educamos. Bien, igual que hay libertad individual, hay libertad colectiva. Aun con defectos y con muchos problemas, la democracia en nuestro país sigue viva. Y la democracia nos ofrece claves y posibilidades de una vida colectiva buena, de una vida colectiva justa, igual, de una vida, digamos, participada, con cultura, con educación. Bueno, pues todo eso es muy bueno, y haríamos muy mal en no aprovechar las potencialidades que nos da. La comunicación. Tenemos gran capacidad comunicativa, como nunca habíamos tenido. Y sabemos que esa comunicación tiene una cara oscura, que son las falsas noticias, que es la mentira, que es la media verdad. Otra vez, nuestro querido don Antonio, a través de Juan de Mairena. Nunca digas media verdad. Dirán que mientes 2 veces cuando digas la otra mitad. Es así. Bueno, pues tenemos que batallar a favor de la verdad, porque nos están escatimando la verdad. Están normalizando la mentira, están normalizando algo tan sutil como el hecho alternativo. Recordaréis que en el primer mandato de Donald Trump hubo un día que este señor, que se registró que a lo largo de su mandato emitió 30.000 mentiras. Son muchas, ¿eh? 4 años, 30.000 mentiras son más o menos 7.500 por año, ¿no? O más. Bien, este hombre una noche dijo: en Suecia ha habido un atentado con muertos provocado por yihadistas islámicos. Y no era verdad. Salió el gobierno sueco y dijo: oiga, señor presidente de los Estados Unidos, eso que ha dicho no es un hecho. ¿Cómo puede haber dicho esto? Entonces salió, en la rueda de prensa aquella que hacen, en la Casa Blanca, salió una señora, el nombre de la cual recuerdo porque para mí merece el Nobel de Filosofía, que no existe, porque creó un concepto brillantísimo. Dijo la señora Conway: ciertamente el asesinato sueco no era un hecho, pero era un hecho alternativo. Claro, es como si yo dijera: estimado concejal, mira, me caes tan bien, nos has tratado tan bien, mira, aquí tienes 10.000 euros. Y tú me dijeras: no veo los 10.000 euros, porque eres un hombre normal y no ves los 10.000 euros. Y yo te dijera: son 10.000 euros alternativos. Y tú me dijeras: bueno, pero yo con eso... Y entonces yo lo que haría sería enfadarme mucho contigo porque no crees en mi palabra. Ese es el mecanismo perverso de ese señor. Los hechos alternativos, Claro, ¿cómo se puede vivir así? ¿Cómo normalizamos la mentira? ¿Cómo normalizamos esto que es una burla a las personas? Bien, pues tenemos capacidad de comunicarnos, comuniquémonos bien. La comunicación es importantísima. Más, tenemos pluralismo. Por suerte, nuestras sociedades son cada vez más plurales. Es decir, ya no somos como muchas décadas atrás, todos igualitos en el pueblo o en el país.
Ahora ya nuestro pueblo, nuestro país, se está enriqueciendo con muchas aportaciones distintas por razones varias, ¿no? Por las migraciones principalmente, pero también porque la gente se forma de manera diversa, la gente opta por fórmulas religiosas diversas, en fin, eso está muy bien. El pluralismo es una riqueza, es un valor esencial de la democracia. Y Ciudades Educadoras dice, la ciudad es plural y de esa pluralidad puede extraer mucha riqueza formativa. Mucha riqueza para que las personas aprendan que en otras personas que piensan distinto, que visten distinto, que comen distinto, hay también valores de primarísima categoría humana. Y en esos valores puede haber, obviamente, intercambio. Por tanto, al lado de las partes de sombra están las partes de sol en nuestro contexto, en el contexto de nuestras ciudades. Vamos al punto tercero, que era la idea de gobernanza. Bueno, ¿y ahora qué tiene que ver Ciudad Educadora con gobernanza? La propuesta que hacemos desde Ciudades Educadoras es que la idea de ciudad educadora y su puesta en práctica puede mejorar la gobernanza de una ciudad. ¿En qué sentido? Primero, la idea de gobernanza. Gobernanza es, como diría un maño, sabéis que los maños usan una palabra para decir que una palabra es muy rara, y la palabra que usan es, esto es un palabro. Pues bien, hay quien dice gobernanza es un palabro. Bueno, la verdad es que es un palabra, como tantos, tomado del inglés, traducido, y que muchos creen que es un sinónimo de gobierno. No, gobernanza no es sinónimo de gobierno. Gobernanza es una forma específica de gobierno, que se distingue de formas antiguas de gobierno. Digamos que la propuesta democrática es que hay que avanzar de formas antiguas de gobernar, igualmente legítimas en su momento, a formas mejores de gobernar y más legítimas. Digamos que el gobierno tradicional, incluso el democrático, era un gobierno regido por el principio de jerarquía. Es decir, quien estaba en la cúspide mandaba más y luego iba descendiendo la capacidad de mandar según ibas descendiendo en la pirámide. Es una forma de gobernar. No la critico, la constato. En el siglo XX se puso, hacia finales del siglo XX, de moda otra forma de gobernar que se llamó tecnocracia, donde ya no era tan importante la jerarquía como el hecho de contar con dictamen de los expertos, que podían estar dentro o al lado del gobierno municipal, pero que servían para legitimar la obra de gobierno con lo que podríamos llamar dictamen técnico favorable. Eso se llamó tecnocracia. Y era tecnocracia viciosa cuando quien tenía la responsabilidad democrática de gobernar abdicaba de su responsabilidad política y decía, esto se hace porque lo ha dicho el técnico. Aquí sois muchos técnicos, mis respetos más profundos. Yo he trabajado y trabajo con personas de gran capacidad técnica, pero es evidente que la última responsabilidad en la acción política es siempre política. Aquí me permito una pequeña anécdota. Un alcalde de Ciudad Educadora me decía un día, tuve un problema en un barrio por una obra física, un tema urbanístico, y los técnicos me proponían una solución que no gustaba al barrio. Entonces yo, alcalde, fui e intenté convencerles. No había manera de convencerlos. Entonces, como a mí mi equipo técnico me estaba convenciendo, es decir, el alcalde reconocía que el dictamen técnico era bueno, les dijo a los técnicos, oye, venid al barrio a explicar, hombre, no, esto a nosotros no nos toca. Somos técnicos, eres tú el alcalde, ve tú. El alcalde finalmente convenció a los técnicos. Fueron al barrio. ¿Qué pasó? Hubo un diálogo tan rico que el barrio aceptó la solución con mejoras porque aportaron criterios que los técnicos reconocieron que era bueno. Es decir, se produjo un diálogo entre dos partes, en principio no dialogantes entre sí, y el resultado fue que mejoró la obra, la aceptaron, pero el resultado mejor, ¿sabéis cuál fue? Que me dijo el alcalde, desde entonces, cada vez que hay que hacer algo mínimamente importante en un barrio, los técnicos me piden, oye, por favor, convócanos a los vecinos, que queremos hablar con ellos. Porque reconocen que en ese diálogo, primero, consiguen que su obra sea más comprendida y mejorada, porque siempre aportan un criterio que ellos no habían pensado, porque no estaban viviendo allí. Bueno, es un pequeño ejemplo del juego de la tecnocracia y la política que hay que cuidar. Bien, después de la jerárquica vino la tecnocrática y ahora viene la etapa de la gobernanza. ¿Qué pasa con la gobernanza? La gobernanza es un sistema de gobierno que está fundado en el reconocimiento de la complejidad y de las exigencias democráticas. Primero, la complejidad. Las cosas son cada vez más difíciles porque somos una sociedad que avanza mucho, la tecnología avanza muchísimo, la tecnología nos genera facilidades pero también dificultades. Pensemos en el tema de la inteligencia artificial, por ejemplo. Bien, la complejidad es creciente y la sensibilidad democrática también es creciente. Las personas y los grupos cada vez tienen más noción de sus derechos
Y, por tanto, hay que atender a dos factores que ni el jerarca antiguo ni el tecnócrata más moderno no tenían en cuenta: la complejidad y la sensibilidad democrática. Pues bien, un gobierno municipal responsable es aquel que dice, por complejidad y por sensibilidad democrática, hay que entrar en el sistema de la gobernanza. Se basa en el reconocimiento de la pluralidad de los actores sociales. Es decir, como antes hemos mencionado, la pluralidad, el pluralismo es un factor esencial de las democracias. Pues bien, hay que hacer que eso aflore en la vida diaria y se reconozca que el mundo de la ciudad es un mundo con variedad de personas y de grupos, con intereses muy distintos y contrapuestos, y que eso hay que ponerlo en valor. En segundo lugar, no solo hay pluralismo y pluralidad de intereses, etcétera, sino que hay interdependencias. Es decir, que cada vez para hacer algo bien hecho necesitas fuentes distintas que se pongan en contacto. De carácter económico, de carácter urbanístico, de carácter jurídico, de carácter social, de carácter educativo, etcétera, para que confluyan en soluciones que sean aceptables. También hay un creciente compromiso ético y democrático de transparencia gubernamental. Es decir, el gobierno no puede estar encerrado en un sótano, el gobierno tiene que estar detrás de unos cristales y ser visible y transparente a los ciudadanos. Y luego, finalmente, otro punto clave de la gobernanza es la participación y la corresponsabilidad efectiva del mayor número de agentes sociales en la toma de decisiones. Este sería, a grandes rasgos, una idea de la propuesta de gobernanza, que es una forma de gobernar que no es fácil, pero que es altamente enriquecedora de las posibilidades para la ciudad. Porque ahí donde hay participación real, donde hay transparencia, donde hay aportación de múltiples fuentes, hay riqueza de ideas. Y en esa riqueza de ideas, obviamente, hay un beneficio y una mejora de los proyectos de interés colectivo. Bien, pasamos al último punto que les proponía, que era el de qué oportunidades o mejoras son alcanzables con este planteamiento. Antes de entrar en el punto, vinculo los anteriores. La idea de ciudad educadora es que por su voluntad, si leéis la carta lo veréis, de promover muchos valores democráticos y sociales de carácter altamente progresista y educador, valga la redundancia, por eso es útil para convocar e inspirar procesos de participación efectiva en la gobernanza. Digamos que, dicho en un término por el cual pido disculpas, la ciudad educadora es una óptima excusa para iniciar procesos de gobernanza, a partir de lo que es la Carta de Ciudades Educadoras, que yo no comento porque la podéis leer y doy por sentada vuestra perfecta capacidad de comprender lo que allí se formula. Sí que quiero terminar con una alusión a qué mejoras, a qué oportunidades se plantean si se practica lo que podríamos llamar la aplicación de ciudad educadora en forma de gobernanza. En primer lugar, y muy importante, la calidad del clima democrático general. Es decir, la democracia es un sistema de representación que puede quedarse en ser meramente representante o puede alcanzar la calidad de representativo. Cuando uno es elegido concejal, diputado, alcalde, etcétera, es indudablemente representante legítimo de quienes le han elegido. Reconocimiento, respeto, aplauso. Pero es democráticamente exigible que busque ser, además de representante, representativo. ¿Cómo se gana la calidad de representativo? Se gana con esa comunicación constante y plural. Sin comunicación eres representante legítimo porque te han votado. Pero si además te preocupas de entrar en una dinámica de cooperación, en una dinámica de gobernanza, ganas calidad representativa. No quiero referirme a nadie en absoluto, ni menos de dos hermanas. Faltaría más. Pero yo puedo decir de mi ciudad que yo he conocido gobernantes, concejales y alcaldes, representantes, pero no representativos. ¿Y qué diferencia hay con los representativos? ¿Qué diferencia? Cómo la comunicación con la gente y los efectos sobre la gobernación de la ciudad son muy distintos. Por tanto, ¿qué pasa cuando se practica la gobernanza?
que los representantes se convierten en representativos, que es mucho más. Digamos que es una calidad importantísima. También gana la cohesión social, porque la cohesión depende de muchos factores, por supuesto, pero de uno de ellos muy importante, que es la interrelación expresa, la comunicación frecuente, el encuentro variado. La cohesión también depende de eso. Y, por tanto, la calidad del clima democrático y la calidad de la cohesión social. En segundo lugar, y eso está muy bien que pase, lo que voy a decir, porque estamos hablando de ciudades educadoras. ¿Sabéis qué pasa? Que los centros educativos, que Ciudades Educadoras, he dicho, estima especialmente, mejoran también, porque participan del compromiso ciudadano con la idea educadora. Y como he dicho antes, si las paredes de las escuelas se vuelven porosas porque hay una política de ciudad educadora, penetran en la escuela valores de la ciudad. ¿Recordáis aquello de la educación cívica o formación cívica? Asignatura, no asignatura y tal. Bueno, con asignatura o sin asignatura. En una ciudad educadora probablemente ni es necesaria la asignatura, porque se produce una relación con los valores cívicos de participación, de cultura, de deporte, de actividad de todo tipo, de interrelación entre grupos y escuelas distintas. Eso enriquece mucho el proceso educativo interior. Por tanto, otro beneficio de la actividad de gobernanza a través de Ciudad Educadora, la mejora educativa en los centros, estimulando también la creatividad y la ampliación de recursos. Muy importante también lo que se produce, la implicación educativa de no profesionales. En Ciudad Educadora, en el ambiente que se crea, resulta que gente que es profesional de lo que sea, desde escultores hasta carpinteros, si queda carpinteros, que ya no sé mucho con IKEA por un medio, etcétera, etcétera. Desde profesiones muy distintas, la gente descubre que puede ayudar en la educación del pueblo. En iniciativas de Ciudad Educadora se sabe que después de haber ido con niños y niñas a visitar determinados lugares de actividades profesionales o industriales o lo que sea, si un año quien tiene la capacidad de planificar eso no planifica, llaman y digo, oye, ¿no venís este año? Es que nos gusta mucho enseñar, nos gusta mucho dar a nuestros niños y niñas y a los ciudadanos, porque cuando se hacen actividades de estas, de difusión, de conocimiento de alguna actividad, no solo se invita a los críos, que son principales invitados, sino también a personas adultas, incluso mayores. Bien, ahí se produce un beneficio extraordinario de implicación educativa de no profesionales. Otra buena implicación sociocultural de los docentes. Un defecto que se nos critica a los docentes es que vivimos encerrados en nuestros departamentos, en nuestra torre de marfil, en nuestras tutorías, pero que la ciudad nos da igual. Pues bueno, la Ciudad Educadora lo que consigue es no solo que profesionales no docentes se vuelvan un poco docentes, sino codocentes, docentes acostumbrados a la comodidad de la escuelita, salgan a la ciudad y se impliquen en procesos de diverso tipo en la ciudad. Es decir, hay un traspaso de dentro fuera y de fuera adentro. Se multiplican los estímulos para algo que todos tenemos permanentemente en la boca, es una moda desde hacía unos años, la formación a lo largo de la vida. Bueno, pues Ciudades Educadoras está en eso, por supuesto. Formación a lo largo de la vida y a lo ancho. ¿Qué quiere decir a lo ancho? No solo, digamos, porque cada vez más personas mayores siguen formándose, sino que siguen formándose saliendo de los esquemas escolares estrictos o curriculares y saliendo de lo que en principio fue la mejora o la formación a lo largo de la vida, que era meramente laboral. Es decir, tú tienes un trabajo, en 5 años lo que sabías de tu trabajo y lo que habías estudiado en la facultad o en la formación profesional o donde fuera, ha caducado y tienes que actualizarte para seguir produciendo. Está bien, pero no solo eso. Yo no solo quiero ser formado para seguir produciendo, sino que a mí, que no me formaran musicalmente, a mí me gustaría recibir formación musical, por ejemplo. Es decir, a lo largo de la vida, años adelante y a lo ancho de la vida. Todo lo que nos falta por enriquecernos como personas lo podemos ir adquiriendo en una ciudad educadora. Otro factor muy bueno que se produce y que está asociado con lo que acabo de decir, la mejora de las relaciones intergeneracionales. Sabéis también que una crítica que se hace a nuestra sociedad es que viven los niños con los niños, los adolescentes con los adolescentes, los adultos con los adultos y los viejos con los viejos. Oigan, miren ustedes, todos tenemos mucho que decirnos de unos a otros. Y aquí se producen iniciativas que son muy buenas de relación intergeneracional. La vinculación entre barrios. ¿Qué pasa con los barrios?
En muchas ciudades hay barrios que ignoran olímpicamente a otros barrios. Bueno, pues si la ciudad es educadora, acaba consiguiendo mejorar la relación entre los barrios, de 1000 formas distintas, ¿eh? Y eso, sin duda, crea un clima, de lo que decíamos antes, de cohesión también en la ciudad. Bien, y finalmente ya la mejora interna del gobierno local. En el gobierno local se producen interrelaciones de estas que llamamos transversales, que hacen que el de educación se interese por urbanismo y el de urbanismo por educación y el de hacienda por policía local y el de policía local por hacienda. Bueno, que nadie lo interprete diciendo que van a poner más multas, ¿eh? No quería decir eso. El ejemplo estaba improvisado. Bien, en cualquier caso, se produce una mejora también del gobierno local. Y el gobierno local gana en perspectiva global, gana en confianza mutua y en acercamiento a los ciudadanos, haciéndose, además de representante, representativo, lo cual es muy bueno para quien gobierna y para quien es gobernado. Termino aquí mi exposición con la conciencia de que a lo mejor hemos volado un poco por encima de las cosas, pero creo que hemos proporcionado una perspectiva para acercarnos después a las cosas con un sentido específico de su valor. Quedo a disposición por si hay alguna pregunta o comentario, porque sería muy feo que, habiendo hablado yo de participación, ahora me fuera a esconder, ¿eh? Muchas gracias y se abre el turno de preguntas. No, gracias. Gracias. Preguntas, comentarios, críticas, vale todo. Sí, adelante. Estaba comentando con mi compañera que ojalá yo hubiera tenido un profesor de filosofía como usted. Bueno, vale. Me pillas ya de emérito, no te voy a poder ayudar. Sí. Broma aparte, las bromas son importantísimas. Oigan, el humor es esencial en la vida. El Quijote es un gran libro por su humor. Otra cosa, ahora me estoy dedicando a temas de inteligencia artificial. Una de las diferencias grandes con la inteligencia artificial es el sentido del humor de la inteligencia natural. ¿Eh? Y una última recomendación. El autor del fantástico libro Utopía, Tomás Moro, da una recomendación muy útil. Aprende a reírte de ti mismo, porque así tienes garantizado reírte toda la vida. Adelante, sí. Gracias. Porque me ha parecido, la verdad, la he disfrutado un montón, me ha parecido tan claro como lo ha expuesto, pero en realidad, por ejemplo, en su ciudad, Sí. ¿esto es una realidad o es algo un poco utópico, idealizado, o estamos en el camino? Bueno, pues la última frase es buena, ¿eh? Siempre estamos a medio camino. Es decir, yo creo que la perfección no existe, no es de este mundo, ¿eh? Nadie es perfecto, como dice la célebre película en la última escena aquella, ¿eh? Nadie es perfecto. Por tanto, yo puedo decir que, no en mi ciudad, que sería feo decirlo, aunque algo hay de esto, pero yo conozco ciudades educadoras que están muy cerca de estos ideales, ¿eh? Perfección no existe y que muchos ciudadanos ni se enteran. Porque claro, ¿qué pasa? Que adquirir conciencia de estos valores puestos en práctica es difícil, incluso cuando se ponen en práctica. ¿Cuántas personas hay que no valoran que haya accesos en rampa a las aceras? Y es un valor de ciudad educadora. Alguien dirá, hombre, es un valor de cualquier ciudad que tenga sentido común, sí, pero quien pone ahí acento y lo busca y cuando no lo había lo promueve mucho, es una ciudad educadora sobre todo. Es que más, podemos decir más, se puede ser ciudad educadora incluso sin ser de la asociación. Con esto no estoy ahora, que me permitas, tú miembro del comité ejecutivo, pero poniendo en valor la idea de que un buen gobierno, aunque no esté apuntado a ciudad educadora, puede tener sentido educador. Por tanto, estamos ante una realidad difusa que, donde hay compromiso con ciudad educadora, su percepción es imperfecta. A veces, en ciudad no educadora, se producen actos muy buenos de carácter educador. Era como aquel personaje de la obra de Molière, el burgués gentilhombre, Monsieur Jourdan, que se hizo rico de golpe, ¿no? Tocó el sorteo, una herencia, lo que fuera, y pasó de ser un humilde ciudadano a ser un ricacho. Entonces, bueno, se hizo una casa, tal, pero él notaba que todavía no era bien valorado, ¿no? Como el nuevo rico que era. Entonces pidió la colaboración de un preceptor, maestro particular,
que le daba clases de gramática, de historia, ¿no?, para que se pudiera convertir en un ciudadano. Y un día, hablando de la gramática y de las formas de expresión, el maestro le explicó la diferencia entre poesía y prosa, ¿no? En la poesía se habla rimado, acentos, contando sílabas, tal, muy riguroso, muy exigente. La prosa es la expresión libre, en la que no hay, digamos, sílabas contadas, ni rimas. Y entonces dice, señor Zen, entonces, ¿yo estoy hablando en prosa? Dice, claro, sí, sí. Qué curioso. Toda la vida hablando en prosa sin saberlo. Claro. Es decir, ahora le ponía la etiqueta y estaba feliz por esto, ¿no? Dice, bueno, puede haber ciudad educadora sin saberlo. Ahora bien, creemos que la propuesta de ciudad educadora tiene el valor de hacer que allí donde no haya conciencia de estos valores y de pues aflore esa conciencia y se produzca ese compromiso. Por tanto, resumiendo, la perfección no existe, pero hay ciudades educadoras que a mí me parecen sinceramente ejemplares, que han puesto en práctica muchos de estos valores y se nota en el ambiente, digamos. Gracias, gracias. Sí, sí. A ver, sí, la respuesta es sí. A ver, a mí me parece admirable, por ejemplo, que México DF sea ciudad educadora. Al mismo tiempo me parece increíble, ¿no? Pero claro, es que México, Distrito Federal, es que es un país, es que son 30 millones de habitantes, no sé cuántos. Tú lo sabes bien, ¿cuánto? 19. Sí, sí, bueno, digamos que entre 19 y 30 no hay mucha diferencia, aunque la hay. A ver, mejor que lo sea, y seguro que hace cosas buenas. Bueno, he estado allí haciendo cosas como esta, seguro. Pero claro, el efecto se diluye en una inmensidad. En cambio, en ciudades, digamos, pequeñas y medianas, todo es más visible, más perceptible, porque hay un factor que no he dicho antes y aprovecho la pregunta para decirlo ahora. Un elemento importante es el carácter discursivo del gobierno local. ¿Qué quiero decir con esto? Que la ciudad educadora es sobre todo una idea y esa idea hay que decirla, explicarla y participarla. Entonces es muy importante que las personas que gobiernan se la pongan en la boca, no para engañar, sino al contrario, para reconocer. Es decir, esto que estamos haciendo lo hacemos pensando que estamos mejorando nuestra educación. A través de eso, de una obra urbanística, a través de una mejora en la vigilancia, a través de lo que sea. Entonces, poner en valor eso es legítimo, es justo y es conveniente, porque multiplica el efecto y el compromiso con ciudad educadora. Que los ciudadanos digan, pertenecemos a una ciudad educadora, ¿y eso qué querrá decir? Bueno, siempre hay una ocasión de contarlo, y eso mejora y, digamos, hace mancha de aceite, el aceite tan querido en Andalucía. Sí. Sería una variante, digamos. Sí, digamos que no conozco por dentro, pero deduzco que Ciudades Amables es una propuesta de formas de relación respetuosas. Bueno, pues en la Carta de Ciudades Educadoras veréis varias veces, en diversos puntos, la palabra respeto, que es esencial. Claro, como no hay tiempo de decirlo todo, tendría que haber dedicado más tiempo al respeto. Lo dedico ahora. ¿Qué es el respeto? Para muchas personas el respeto es solo un sinónimo de cortesía. ¿Y qué es la cortesía? Son las buenas formas externas. Buenos días, ¿cómo está usted? Pedir por favor, eso está muy bien. Pero respeto es mucho más que cortesía. El respeto es una actitud ética o moral, como quieran llamarla, que consiste en reconocer en el otro una persona con la dignidad plena y los derechos plenos ante ti. Eso es mucho decir. Respeto viene del latín, como la mayoría de palabras de nuestro idioma, respicere. Respicere en latín quiere decir mirar, de ahí espectáculo, lo que se mira. Re quiere decir volver. De la manera que respicere sería volver a mirar. Respeto es mirada renovada o mirada nueva o mirada atenta. Normalmente, casi siempre, nos miramos de manera no atenta. Eso no quiere decir desatenta, pero bueno, digamos que nos es indiferente el otro, ¿no? La persona respetuosa es la que mira siempre a los demás, reconociendo su valor, su dignidad y sus derechos.
Si nos tratáramos siempre con respeto, en este sentido, estaríamos en el cielo. Es así. Y tiene una cosa muy buena el respeto, que es que si das respeto, recibes respeto. En este mundo recibes lo que das. Bueno, permitidme aquello del humor que decíamos, ¿no? Un pequeño chiste para terminar, porque he estado muy serio todo el rato. Hay personas a las que les dices, hola, ¿cómo estás? Y te contesta, ¿y tú, que no te has visto la cara, tú? Pues, claro, la primera es respetuosa, la segunda es irrespetuosa. Claro, el chiste está en que eso en principio no es previsible, ¿no? Y exageras la... Pero claro, la que es capaz de responder, aunque sea en un chiste, ¿y tú, que no te has visto la cara, tú? Joder, ¿cómo va por la vida, no? ¿Vale? Lo que va a encontrar son reacciones iguales. A la falta de respeto, falta de respeto. Bueno, ni que decir tiene que eso es esencial en todos los registros de la vida, empezando por el familiar, en la intimidad familiar. ¿Es mejorable el respeto en muchas familias? Yo creo que sí. No estoy metido en ellas, no puedo saberlo, pero intuyo que no pocos problemas de niños y niñas en la escuela vienen de que no son suficientemente respetados por su papá y mamá. En cambio, notas niños que vienen con una autoestima y con una tranquilidad, una seguridad y una confianza y tal, son niños respetados. Y eso a cualquier edad es lo mismo. No hablemos, por tanto, de otro tema muy triste, la falta de respeto a personas mayores. ¿No? Sabéis que hay ciudades, hay civilizaciones que tienen por los mayores una veneración casi religiosa. La nuestra está en las antípodas, es decir, el mayor más bien es una molestia, y no merece respeto. Qué error. El respeto lo merecemos siempre, siempre. Bueno, gracias por la pregunta. Hay otras ciudades, es que, claro, hay ciudades inteligentes también. Y hay quien dice, una ciudad inteligente es una ciudad educadora. Pues depende. Depende del concepto de inteligencia. A ver, una ciudad, ahora yo me pondría así un poco, una ciudad verdaderamente inteligente es una ciudad educadora. Ahora bien, hay una forma de no ser verdaderamente inteligente, es creer que la inteligencia se reduce al control de los semáforos. Es decir, porque a veces dicen es ciudad inteligente porque ha puesto automatismos en todas partes. Bueno, pues eso no es inteligente. Eso es un poco tonto, ¿no? Lo verdaderamente inteligente es lo otro. Lo verdaderamente inteligente es cuidarnos a nosotros mismos. En el Consejo de Educación de Cataluña, que ahora, como ha recordado mi presentadora, presido desde hace un mes, preparamos una jornada con el título de Cuidemos la educación para que la educación cuide. El cuidado. El cuidado es digamos, la nueva versión de la ética contemporánea que pone en valor la capacidad y la necesidad, las dos cosas a la vez, que los humanos tenemos de cuidar y ser cuidados. ¿Y qué es cuidar? Pues es eso, es respetar, estar atento y, si se necesita, proporcionar ayuda. Ya está. Y en eso estamos. Y la vida básica consiste en eso, ¿no? En el cuidado que tiene la madre del hijo y el hijo de los abuelos, etcétera, etcétera. Y el maestro del alumno y el alumno del maestro, etcétera, etcétera. En todas partes es necesario el cuidado. Sí. Bien, sí, sí. 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 No, sin duda. Hay muchos esfuerzos distintos, ¿no? Lo importante es que haya, por usar el término nuestro, voluntad educadora detrás. El peligro de algunas fórmulas educadoras es que también se crean, digamos, automáticas o técnicas. La educación es sobre todo transmisión de valor. Por eso nunca será posible de verdad que haya maestros robot. El robot no puede transmitir valor porque no lo tiene. Aunque sepa imitar emociones humanas, pero es una máquina fría, ¿no? Y el maestro lo que transmite sobre todo, es valor humano en relación al conocimiento de forma principal, pero también en relación a las formas
de vida. Y eso es una transmisión osmótica, digamos, es que se transmite, digas lo que digas, estás en lo que haces. Decimos en catalán hay un dicho que, bueno, que rima y luego lo traduzco, ¿qué fan els infants? El que veuen dels grans. Traducido, ¿qué hacen los niños? Lo que ven de los mayores, no lo que oyen. Porque oír, todos sabemos discursear, ¿no? Dices, no, es la manera como tú te comportas, lo que ellos maman. Y ese mamar, digamos que la educación es una acción de amamantamiento, ¿se dice? Sí, amamantar. Sí, sí. 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 Sí, sin duda. Aunque debo decir que una nación educadora, un Estado educador, como ideal, indiscutible, por lógica. Sin embargo, si ya es difícil, como he dicho antes, porque siempre estamos caminando en un ámbito de proximidad, en un macroámbito, lo veo, digamos, de práctica muy, muy difícil. Probablemente no hubiera que llamarlo nación educadora o Estado educador, sino nación democrática, Estado democrático, en el sentido de que la democracia de verdad es una democracia de valores y es finalmente educadora. Pero un proyecto de este tipo, digamos que está dimensionado para, lo que hemos dicho antes de las macrociudades, ¿no? Para ciudades, digamos, de medida humana. Las megalópolis pueden formar parte de ciudad educadora y forman parte algunas. Ya he dicho Ciudad de México, pero hay otras ciudades grandes, muy grandes, megalópolis, que forman parte, pero es un poco increíble e impracticable. No alcanzas, digamos, es de medida menor, ¿no? Desde el punto de vista de organización y administración política, ¿no? Muy bien. Pues si no hay nada más, muchísimas gracias y feliz continuación de la jornada.